Buen día a todos. En el repaso de la clase de hoy vamos a trabajar con el desarrollo de volúmenes, en este caso los de generación de punta. Para este ejercicio vamos a trabajar con una pirámide pentagonal que se encuentra en posición vertical. Sus datos aquí los tenemos, en donde dice que la base está desarrollada de 3 centímetros de radio, ¿sí? Para formar el pentágono y una altura de 15 centímetros de alto desde el centro hasta el vértice. ¿Ok? Y pues aquí la tenemos desarrollada sobre la montea. Si se fijan, pues en nuestra base vamos a tener un pentágono regular, el cual está formado por cada uno de sus lados, desde el punto A, B, C, D, E y cerrando con A. Y nuestras generatrices que van al vértice, que en este caso como se encuentra de manera vertical y es una forma regular, pues vamos a tener el vértice al centro. De la misma forma, en el alzado, en nuestro plano vertical, pues aquí tenemos el desarrollo de la base, en donde las encontramos aquí A, B, C, D, E y cerramos con A. Y está desarrollado hasta un vértice que se encuentra al centro, como se los dije, a una altura de 15 centímetros, que vamos a tener una figura la cual está desarrollada por la superficie, solamente se encuentra dibujada en la superficie y pues tenemos el desarrollo de esta figura en base a cada una de sus generatrices. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y cerramos con 1. ¿Ok? Entonces ese es el ejercicio propuesto y vamos a ver su desarrollo. Ya saben que primero vamos a desarrollar cada uno de los elementos que se necesitan para poder obtener su desarrollo y al final les mostraré el resultado, ¿sí? De cómo nos queda nuestra visibilidad de la figura y cómo nos queda el desarrollo ya desenvuelto. Entonces pues vamos a iniciar. Primero que nada recordemos que para poder generar un desarrollo necesito mis elementos en verdadera magnitud. ¿Cuáles son los elementos principales? Pues ya sabemos que necesito mi directriz y mi generatriz en verdadera magnitud. Y pues si alguno de los elementos están desarrollados sobre la superficie, pues también necesito entender o asegurarme que estén en verdadera magnitud. Entonces pues aquí podemos ver primero que mi directriz en este caso solamente va a ser la base, no hay una tapa como tal, porque como es un cuerpo de punta, todas las generatrices se van a cerrar hasta el vértice. Entonces, yo aquí la única directriz que voy a tener, pues es la de la base, es la que tengo desarrollada en mis 5 puntos. Entonces, esta base va a estar en verdadera magnitud. Sí, ¿por qué? Porque recuerden que la figura está sentada sobre la línea de tierra. Quiere decir que desde la línea de tierra se va a desplegar hacia el alzado. Entonces, esta figurita está completamente marcada sobre el piso, sobre mi superficie, en este caso sobre mi línea de tierra, por lo cual lo que mida el punto, la distancia que hay entre el punto A y el punto B, pues sería la medida real, porque es la que me está marcando sobre el piso. ¿Ok? Entonces en este caso mi directriz sí se encuentra en verdadera magnitud. Ahora vamos con las generatrices. Mis generatrices van a estar desde la base, que es en este caso la que está sentado sobre la línea de tierra, hacia el vértice. Y como es de punta, todos van a concluir al mismo vértice. Entonces en este caso el punto A, el punto B, el punto C, el punto D y el punto E, todos recaen en el mismo punto. Entonces, ¿qué es lo que puedo entender? Pues si se fijan, quiere decir que si esta línea, que es una generatriz del punto A, tiene una inclinación porque se tiene que cerrar al vértice, pues quiere decir que no está en verdadera magnitud. ¿Ok? Porque recordemos que para que un elemento esté en verdadera magnitud debe de estar paralelo a cada uno de los planos de proyección. ¿Sale? Entonces, ¿cómo lo veo reflejado en mi dibujo? Pues que sea paralelo a mi línea de tierra. Y pues si se fijan, yo no tengo ningún elemento paralelo a la línea de tierra de mis generatrices o en una vista frontal. ¿Sale? Si yo lo veo completamente frontal a este, pues tampoco es paralelo. Si se fijan, hay una inclinación aquí, la cual es que no es paralelo o es oblicuo a la línea de tierra. Entonces quiere decir que la generatriz A V no está en verdadera magnitud. Yo no la estoy viendo ni de frente y no la estoy viendo paralelo a la línea de tierra. Entonces quiere decir
que mi primer objetivo para obtener el desarrollo de la figura en general pues es encontrar las verdaderas magnitudes de cada uno de mis generatrices, ¿ok? Que en este caso pues como sabemos que es una figura regular, quiere decir que todas las generatrices van a medir lo mismo, pero aún así necesitamos hacer el movimiento para poder encontrar los puntos que están sobre las superficies, porque recuerden, estos puntos se encuentran en cada una de las generatrices. Al estar asentados en cada una de las generatrices, quiere decir que yo necesito la medida que existe desde aquí hasta el punto 1, desde aquí hasta el punto 2, desde aquí hasta el punto, bueno, perdón, esta del C hasta el punto 3, del D al punto 4 y del E al punto 5. Entonces, como estas alturas están variando, necesito sacar las generatrices en verdadera magnitud para poder obtener la altura de cada uno de estos puntos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos obtener la verdadera magnitud de mi figura? Bueno, primero recordemos que existen dos métodos por los cuales yo puedo obtener verdaderas magnitudes, ya sea por cambio de planos o por giros. ¿Cuál me conviene más? Bueno, esta es una pregunta muy importante para saber cómo vamos a proceder. Si se fijan, cuando hacíamos el procedimiento de cambio de planos, me decía que yo tenía que tener una línea de tierra paralela al elemento que le voy a buscar la verdadera magnitud. En este caso, si supongamos que yo quiero sacar la verdadera magnitud del vértice A, entonces, ¿qué es lo que necesitaría? Pues necesitaría aquí una línea de tierra, ¿sí? Paralela a este elemento para poderlo proyectar con sus respectivos alejamientos. Recuerden que mi cambio de plano, pues lo que voy a hacer es mover este hacia acá. Entonces yo hago mi proyectante de manera ortogonal. Recordemos que cuando lo hacemos de manera ortogonal debe ser perpendicular al plano de proyección. Entonces mis rayos proyectantes van en este sentido. ¿Ok? Entonces al hacer yo esta proyección, recuerden que yo necesito la medida de alejamiento. Esta medida que yo tengo aquí es la que yo voy a ocupar pasar hacia este lado. Entonces la medida que yo voy a tener aquí es la que me va a representar dónde se va a encontrar el punto A. En este caso subíndice 1 porque es un alejamiento y copia de este. Y después necesito proyectar el vértice. Pues el vértice también lo voy a proyectar hacia allá de manera perpendicular y yo voy a medir el alejamiento del vértice, que sería esta medida que tengo aquí. Esta yo lo voy a mandar para acá, lo mido y también lo ubico. En este caso sería vértice subíndice 1. Y la recta que obtendría aquí estaría ya en verdadera magnitud. Sería la medida real del elemento. ¿Ok? Entonces, ¿me sirve para obtener mis generatrices en verdadera magnitud? Sí, claro que sí me sirve. Un cambio de planos es adecuado para obtener verdaderas magnitudes de las generatrices. ¿Cuál es la complicación? Pues de que si yo necesito ahora sacarla de la generatriz B, pues esta línea ya no me sirve porque ya no está paralela, la inclinación ya varió. Entonces yo necesito sacar otra línea de tierra paralela a esta y otra línea de tierra paralela a la E y otra línea de tierra paralela a la C y otra línea de tierra paralela a la D, y serían demasiadas proyecciones las que tendría que estar sacando hacia un lado y hacia otro. ¿Ok? Entonces, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer, pero hay que analizar entonces cuál sería lo más adecuado. Entonces recordemos que el procedimiento de giros, lo que yo necesito es un punto de apoyo, un eje de giro por donde voy a girar mis figuras. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la proyección en este caso que tengo de la pirámide? Pues de que todos van a un solo punto, a un vértice. Entonces quiere decir que yo puedo tomar el vértice como eje de giro y puedo girar mis 5 puntos, mis 5 generatrices en este mismo eje. Entonces eso me facilitaría más el trabajo y principalmente no se llenaría de proyecciones mi dibujo, ¿sí? Estaría un poco más limpio, un poco más entendible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues recordemos, para llevarlos a verdadera magnitud por giros, yo necesito girar mi figura hasta que quede paralelo a la línea de tierra. Porque recuerden que al tenerlo paralelo a la línea de tierra, eso es lo que me va a ayudar a que
el elemento ya se pueda proyectar en verdadera magnitud, ¿sale? Entonces, ¿cómo se estarían girando? Bueno, pues como les dije, desde el eje de giro yo puedo sacar una línea auxiliar paralela a la línea de tierra, ya sea hacia allá o ya sea hacia acá. Eso es indistinto, puede ser hacia un lado o hacia otro, ya va a depender de ustedes hacia dónde lo quieren proyectar. ¿Y qué vamos a hacer? Pues tomar el compás, tomar eje centro del compás de la abertura en el eje de giro y tomar la distancia o la separación que existe desde el vértice hasta el punto A para poder hacer la proyección del giro. ¿Hacia dónde lo voy a proyectar? Bueno, pues lo voy a proyectar hacia allá si lo hice de este lado, o lo voy a proyectar hacia acá si lo hice de este lado. ¿Sí? Entonces ustedes, como les digo, y dependiendo de ustedes cómo lo hayan puesto, pues hacen sus respectivos giros. Y estos giros se van a empezar a desarrollar de tal forma que al llegar aquí me van a generar mi siguiente punto, que sería en este caso un punto A', porque sigo estando en el plano vertical, pero subíndice 1, porque en este caso ya me está hablando que es la nueva posición del punto A. ¿Ok? Y así sucesivamente vamos a hacer con todos, como se los digo. Si lo van a girar hacia acá, pues no pasa nada, simplemente los vamos a girar hacia acá, ¿sí? Y de la misma forma hacia acá, en este caso que agarré el E, pues sería E' subíndice 1. ¿Sale? Entonces no importa hacia qué lado los van a girar, la idea es todos llevarlos hacia una sola línea. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Algo que hay que observar. Como la figura, se los vuelvo a repetir, se encuentra completamente vertical y es una figura regular, quiere decir que mi compás o el trazo de mi compás va a ser alineado, ¿sí? O sea, o simétrico más bien. Este se va a hacer simétrico con este va a ser simétrico con este y este va a ser simétrico. ¿Sale? Entonces quiere decir que si yo, por ejemplo, tracé aquí la trayectoria del punto A' subíndice 1, pues en ese mismo voy a tener D' subíndice 1. Y así sucesivamente con las figuras que yo tenga aquí, por la distancia que tienen con respecto al vértice. ¿Sí? Si nosotros lo vemos así visualmente, pues estos dos son simétricos con estos dos. ¿Ok? Entonces eso es lo que nos va a estar dando esta simetría. Y la separación del otro pues va a ser muy mínima. Si se fijan, esta separación, si tomamos un eje de giro, pues va a ser muy mínima. ¿Ok? Va a quedar muy pegado, ya sea hacia allá o ya sea hacia acá. Vamos a tener algo muy, muy cercano. ¿Ok? Entonces, con eso yo obtendría las generatrices en verdadera magnitud de cada uno de los vértices que componen la pirámide. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para poder encontrar la altura de mi figura? ¿Sí? Bueno, recordemos que para poder proyectar las generatrices ya en verdadera magnitud debemos de encontrarlas acá abajo. Entonces, ahora sí lo que necesito es encontrar mis generatrices en verdadera magnitud. ¿Cómo? Proyectándolo hacia el plano de proyección horizontal. Recordemos, todo lo que se ponga arriba debe de existir abajo. ¿Ok? Y todo lo que esté abajo debe de existir arriba. Entonces quiere decir que cada uno de estos elementos yo los voy a proyectar de manera ortogonal, o sea, a 90 grados, y los voy a llevar hasta el mismo alejamiento. Recordemos que cuando hacemos un giro en el plano vertical, cambia su altura, pero no va a cambiar su alejamiento, se mantiene el eje de giro, ¿sí? Esto es lo mismo. Si tienen dudas, recuerden repasar los videos donde vimos los procedimientos de giros y de cambio de planos. Entonces quiere decir que aquí, si yo estoy hablando del punto A, pues voy a tener esta proyección al mismo alejamiento. Si esta es mi línea de tierra, ¿sí? Voy a extender un poco la línea de tierra. La distancia que yo que vaya a tener de aquí a aquí va a ser la misma distancia que voy a tener aquí, ¿sí? O sea, es como si yo lo midiera. Es su proyección y de aquí para acá tengo este alejamiento para el punto A subíndice 1. ¿Ok? Yo lo estoy proyectando desde su posición original para no tener que medir. Yo sé que si lo hago paralelo a la línea de tierra, pues la distancia que tengo aquí va a ser la misma distancia que tengo acá. Entonces simple y sencillamente estoy haciendo esta proyección para ubicarlo,
¿sí? Al igual con el resto. Por ejemplo, que aquí tengo el punto D, bueno, quedaría en el mismo eje, ¿no? Que recuerden que baja donde mismo y como viene simétrico, pues vendría desde acá, ¿ok? Pero por ejemplo, si saco el punto B, en este caso, ¿sí? Hago su trayectoria que yo les dije va a quedar muy mínimo acá, pues va a bajar en su nueva trayectoria y el punto B lo vamos a llevar hacia acá, ¿ok? Y así sucesivamente con cada uno de los puntos para poderlos encontrar a sus respectivas posiciones. Ahora, ¿cómo ubicaría esta figura? Esta figura sobre las generatrices en verdadera magnitud para poder encontrar la altura de cada uno de estos puntos. Pues simple y sencillamente necesito girarlos de la misma forma para encontrar ese alejamiento, ¿sí? O sea, o esa medida más bien que tenemos en las generatrices. Quiere decir que nuevamente voy a hacer centro en el vértice y voy a abrir compás a cada uno de los puntos y los voy a girar al sentido en el que yo los tenga, ya sea hacia allá o ya sea hacia acá. Entonces voy a tener este giro para acá o voy a tener este giro para acá. ¿Sale? ¿Y qué es lo que voy a obtener aquí? Pues el punto número 1, prima, subíndice 1. ¿Ok? ¿Y hasta dónde va a bajar este punto? Pues a la generatriz que voy a tener en verdadera magnitud, ¿sí? La cual ya está proyectada aquí en su ubicación y pues simple y sencillamente hay que marcarla para entenderla. ¿Que dónde va? Pues desde el punto A hasta el vértice. Entonces quiere decir que desde este punto A yo lo voy a unir hasta el vértice que es el centro de la figura. Esta línea que es el vértice o la generatriz A de la figura del prisma ya la voy a tener en verdadera magnitud. ¿Sale? Entonces quiere decir que cuando yo voy a proyectar el número 1, pues lo voy a proyectar hasta esa generatriz. ¿Ok? Aquí donde pegue en esa generatriz, pues ahí voy a tener el punto 1, subíndice 1. Entonces ahora sí, cuando yo vaya a medir las dimensiones de mi generatriz en verdadera magnitud, pues yo sé que la generatriz A es de aquí hasta el vértice. Y la altura del punto 1 sobre la generatriz A, pues es de aquí al punto 1. ¿Ok? Y así sucesivamente con todos los elementos. Vamos a ver en limpio este elemento para que se entienda mucho mejor y ahora sí poderlo explicar sobre ese mismo procedimiento. Muy bien, entonces aquí tenemos ese resultado. Ya lo podemos ver en limpio, en donde si se fijan, lo que yo estoy haciendo aquí es el giro hacia el lado derecho, ¿ok? Y estoy girando tanto las generatrices como tal, los puntos que tenemos sobre la base, o sea, sobre la misma directriz, hasta la línea horizontal, que es la posición a la que yo voy a llevar todas mis generatrices. Y de este lado estoy girando todos mis puntos hasta esa misma línea horizontal. Y todos estos parten desde el centro. Recuerden, desde aquí yo abro compás y hago el trazo hacia allá. ¿Ok? Desde ahí abro compás hasta la base y hago el giro hacia allá. Todos están desarrollados de la misma forma. ¿Ok? A la hora de tener ya estas ubicaciones, pues recuerden, lo estoy mandando hacia la parte inferior. ¿Ok? Entonces aquí nuevamente lo mismo. Giré el punto A y lo voy a bajar hasta el mismo alejamiento del punto A. ¿Cómo lo voy a ubicar? Pues simplemente saco una línea paralela a la línea de tierra y me va a ubicar exactamente donde se encuentra el punto A. Como el A y el D son simétricos, quiere decir que van a quedar en el mismo punto. ¿Ok? En el B y el C también son simétricos, va en un solo giro. A la hora de bajar quiere decir que van a quedar en el mismo punto. B y C lo proyecto con su respectivo alejamiento. Acuérdense que esta línea horizontal que estoy haciendo paralela a la línea de tierra es simplemente para poder encontrar la distancia que existe de alejamiento de aquí hasta el punto B. Lo paso horizontal y pues aquí va a ser la misma distancia que yo tengo desde mi línea de tierra hasta el punto B. Si ustedes lo quieren medir, adelante, mídanlo. Sacan la proyección y desde la línea de tierra trazan la distancia que existe de alejamiento para cada uno de los puntos. ¿Ok? Entonces,
aquí están mis tres generatrices. En este caso se ven tres porque quedaron simétricas. Al estar simétricas nos vamos a imaginar que están encimadas, ¿ok? Entonces aquí yo tengo A y D, aquí tengo B y C y aquí tengo E. La altura o la medida de estas generatrices que yo acabo de obtener aquí son las que se encuentran en verdadera magnitud. Quiere decir que estas alturas son las que yo ya voy a necesitar para el desarrollo. Ahora, ¿qué pasa con la figura? Bueno, pues aquí tengo la figura, llaman de todos los puntos que tengo de esta figura o de esta línea que está alrededor de la superficie y las estoy bajando a cada una de las generatrices. Entonces, si se fijan, aquí el punto 1 se encuentra en la generatriz A, pues quiere decir que a la hora de bajar este punto 1 que tengo aquí, debe de bajar hasta la generatriz A, porque sobre de ella es donde está el punto 1. Luego el punto 2 está en la generatriz B, quiere decir que lo voy a bajar hasta la generatriz B. Y así sucesivamente con cada uno de ellos, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Otra cosa que se me pasaba a comentarles, aquí esta figura la necesito reflejar. ¿Recuerdan en ejercicios pasados cuando veíamos una generatriz de un prisma de generación paralela? Recordemos que todos estaban alineados. Al estar todos alineados, la línea que tenía sobre la superficie pues caía sobre la misma base. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que obteníamos? Pues que la figura era del mismo tamaño, o más bien la línea era del mismo tamaño que el contorno del prisma. Pero en este caso no. Si se fijan, la figura se va haciendo cada vez más pequeña. Al hacerse más pequeña, quiere decir que esto pues va a cambiar de tamaño. Si su línea la hicieron en este sentido o en esta altura, pues esa es la distancia que va a tener. Si la hago más arriba, pues va a tener una más pequeña. Supongamos que la línea yo la pongo aquí, pues vean el tamaño que va a tener. A la hora de proyectar, este va a ser el tamaño de la figura, ¿sí? Igualmente si yo lo bajo, si yo digo, mi línea va a estar aquí, pues entonces el tamaño a la hora de proyectar sería todo esto, a diferencia de lo que estoy obteniendo aquí en proyección, que es esto. Y lo que les decía, si lo pongo acá en proyección, pues sería esto. Entonces, entre más me acerco al vértice va a ser más pequeña, entre más me alejo del vértice va a ser mucho más grande. Entonces, ¿cómo lo vamos a proyectar? ¿Cómo la vamos a encontrar? Pues precisamente entendiendo que cada una de estas generatrices o de estos puntos que están sobre las generatrices, pues deben de caer sobre su respectiva generatriz. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo aquí hago mi proyección ortogonal, que recuerden que es a 90 grados con respecto al plano de proyección, o sea, con respecto a la línea de tierra, y proyecto el número 1 hasta la generatriz A, ¿ok? Y aquí está, número 1. Luego el número 2 está en la generatriz B, entonces quiere decir que lo proyecto a 90 grados hasta la generatriz B. Número 3 está en C a 90 grados hasta la generatriz C. Número 4 está en D a 90 grados hasta generatriz D. ¿Ok? Y ahí lo voy ubicando. 1, 2, 3, 4. Esta es la forma que yo estoy viendo de arriba de esta línea que está alrededor de la figura. Sí, visualicen. Aquí está la pirámide. Esta es la pirámide. ¿Ok? Hasta la punta y desde la base. Y va quedando a media superficie la figura pintada sobre los lados de la superficie o sobre las caras de la pirámide. ¿Ok? Entonces en este caso ahí van quedando. ¿Qué pasa con el número 5? El número 5, si se fijan, está alineado. Es una generatriz que va hacia atrás. ¿Ok? Si se fijan, aquí va desde el vértice hasta el punto E, va por atrás de la figura. En este caso, que yo lo veo en el alzado, pues yo lo veo en una línea vertical. Porque justamente está quedando de manera vertical, pero con una inclinación hacia atrás. Entonces aquí lo importante es saber ubicar este. Porque si yo lo trazo, si yo lo proyecto aquí a 90 grados, pues ¿hasta dónde va a detenerse? ¿Hasta dónde sé que va a quedar? ¿Dónde va a quedar el 5? Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde queda el 5? Ok. Pues nos vamos a aprovechar del cambio de del giro que acabamos de hacer para obtener la verdadera magnitud. Si se fijan aquí el 5, yo lo proyecté hasta la línea esta que tengo horizontal, donde están todas las generatrices, y de ahí lo voy a mandar a su respectiva generatriz, que si recuerden, habíamos dicho que la generatriz del número 5 es la E. Entonces quiere decir que yo voy a llevar mi generatriz
hasta mi número 5 hasta la generatriz E, y ahí donde pegue es donde yo tengo la ubicación. Para poder ubicar esta altura, si se acuerdan, desde el vértice hasta la base es la altura que tiene el número 5. Entonces quiere decir que lo que yo necesito es ubicar esa altura en la generatriz que tengo acá. Entonces de cierta manera este lo voy a mandar al revés. Desde donde pegó a la generatriz que está en verdadera magnitud, lo voy a mandar hasta la generatriz que tengo en la proyección original. Y ya con eso tendremos ubicado el número 5 en la vista en planta. Con eso ya complemento la figura y ahora sí le puedo hacer 1, 2, 3, 4, 5 y recuerden, cierro con 1. ¿Sale? Entonces ahí está la vista de la figura. Aquí ya tengo mis generatrices en verdadera magnitud y aquí tengo los puntos que van a ser partes de la línea que tengo pintada, que van a estar en cada una de las generatrices. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Si yo ya tengo directriz en verdadera magnitud, yo ya tengo generatriz en verdadera magnitud y ya tengo la altura de los puntos de la línea que está marcada sobre la superficie en verdadera magnitud, quiere decir que ahora sí ya puedo pasar a hacer mi desarrollo. Y ya habíamos visto cómo se desarrollaba un cuerpo de generación paralela. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla un cuerpo de generación de punta. ¿Sale? Es un poco distinto al que vimos anteriormente, pero de cierta manera tomando los mismos pasos o el mismo procedimiento. Si es que pasemos al otro ejercicio, a la otra lámina, en donde ya tenemos cómo se va a desarrollar este elemento. Muy bien, entonces aquí ya tenemos la lámina completa, ¿sale? En donde pues puedo ver mi montea con todo su procedimiento y ahora puedo ver el desarrollo. ¿Cómo se está haciendo este desarrollo? Bueno, se va a iniciar a partir del punto o del vértice. Aquí este punto, que es mi vértice, hay que marcarlo. ¿Dónde? Donde ustedes quieran. Hay que ver su espacio en la lámina y hay que indicarlo. Ya que lo tengan indicado, van a generar una línea la cual va a fungir como la primer generatriz. Quiere decir que yo en este caso pues voy a iniciar con el punto A, pues hago esta línea. ¿Sí? Esta línea que ustedes tienen marcada aquí la van a hacer en qué posición en la que ustedes quieran. Yo la estoy haciendo completamente vertical, pero si por ejemplo el espacio que yo tengo para acá es corto, si yo digo, ay, mi margen va a quedar aquí, se va a encimar, pues no pasa nada que el punto A yo lo hago hacia acá. No pasa nada. Mientras no se encime con uno que en otro, o bueno, tratar de evitar que se encime, pues yo lo puedo poner donde sea. Aquí puedo decir que este sería mi punto A y no pasa nada. ¿Sale? Eso va a depender de ustedes. Incluso puede ser hasta de manera horizontal o acostado. O sea, poner el vértice aquí y poner mi punto A por acá y empezar a desarrollar de esta manera. ¿Sale? Entonces, no importa. Solamente lo que importa es la medida de esta recta. Yo aquí, como se los digo, lo que hice, se marcó esta línea, ¿sí? De manera vertical, pero sin ninguna distancia en específico. Lo que voy a hacer para poder indicar mi distancia, pues es medir mi generatriz A en verdadera magnitud. ¿Cuál es la generatriz A en verdadera magnitud? Pues la que tenemos aquí, ¿sí? Desde el punto A hasta el vértice. Esta es mi generatriz A en verdadera magnitud. Entonces, si su compás alcanza a abrir esa distancia, pues háganlo con el compás, siempre se los he dicho, es una forma más fácil. Entonces abro mi compás desde el punto vértice hasta el punto A. Y ese compás, pues esa medida, perdón, del compás, lo voy a traer para acá para poder trazar aquí la distancia. Entonces la línea no importa que la haya hecho hasta acá, aquí ya voy a trazar la distancia y voy a decir, ok, hasta aquí llega el punto A. Ok. De igual forma, si ustedes no pueden hacerlo con el compás, no pasa nada. Simplemente mídenlo con el escalímetro. Desde el punto vértice hasta el punto A, midan la distancia, la cual, si se fijan, yo aquí ya la tenía marcada, que me da esta distancia. Y traigo mi escalímetro en la recta que hice, pues simplemente lo mido hasta donde queda. Aquí tengo la distancia. Y esta línea pues ya la trazo, que sería mi primer generatriz del desarrollo. ¿Ok? Que sería la generatriz A, que va a estar ya en verdadera magnitud. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? A ver, recordemos, si se acuerdan, esta figura les decía que era vertical.
y que era una figura regular. Quiere decir que si lo vemos aquí en planta, este vértice está al centro. Al estar al centro, quiere decir que yo voy a tener las generatrices de la misma dimensión a cada uno de los puntos porque es regular, ¿sí? Entonces, y se encuentra vertical, como se los decía. Entonces, igual si lo vemos acá, todas estas generatrices van a tener la misma distancia. Si ustedes lo quieren verificar en su verdadera magnitud, midan. Ya me dio este 15.30. Ok, midan la otra y midan la otra. Y todos deben de medir lo mismo porque es una figura regular. Entonces, al ser una figura regular, quiere decir que todas las generatrices van a medir lo mismo. Todas las generatrices que están en verdadera magnitud. Entonces eso nos ayuda a entender o a trazar un elemento pues de manera más rápida. Si yo había medido este de aquí hasta aquí, en donde tenía pues esta medida que tengo aquí, pues simple y sencillamente con el compás, nuevamente, tengo el compás aquí, voy a trazar el giro hacia allá, ¿ok? Para tenerlo como base en donde voy a tener todas mis generatrices, hago un trazo. ¿Hasta dónde? No sé, no importa, háganlo, trácenlo, no importa. Después vamos a limitar cuál es lo que nos interesa. ¿Y cómo voy a ir limitando esta separación? La que tengo de aquí a aquí. Ah, bueno, si de acuerdan, esta línea es la directriz, ¿sí? Entonces, esta directriz yo ocupo la que está en verdadera magnitud. ¿Cuál es la directriz que está en verdadera magnitud? Pues la original, esta. ¿Por qué? Porque recordemos que está sobre la línea de tierra. Al estar sobre la línea de tierra quiere decir que la distancia que hay de A a B es la medida real. La distancia que hay de B a C es la medida real. La distancia que hay de C a D es la medida real. Y si ustedes trazaron bien su pentágono, pues el pentágono, todos sus lados son iguales. Quiere decir que lo que mide de aquí a aquí debe ser lo mismo que mide de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Al menos que ustedes hayan hecho un pentágono irregular, entonces hay que medir cada uno de los elementos. Pero bueno, considerando que es regular, pues yo voy a tomar el compás, aquí yo lo tengo marcado ya, en donde desde el punto A hasta el punto B voy a medir la distancia con el compás o con el escalímetro, como ustedes quieran. Yo siempre se los digo que es mucho mejor con el compás. Tengo la distancia que hay de A a B y esa distancia es la que yo me voy a llevar aquí para trazarla. Entonces voy a poner centro aquí en el compás, lo voy a abrir y donde trace ahí voy a marcar de A a B. Y como sé que es regular y todos los lados son iguales, pues esa misma distancia simplemente cambio de centro aquí y trazo acá. Y luego trazo acá, y luego trazo acá, y luego trazo acá. Y con eso ya tengo todos mis puntos desarrollados sobre la directriz que está en verdadera magnitud, la que yo ya había trazado. Entonces, que si me sobró línea, pues no importa. Sí, acuérdense que esto se trabaja de una manera tenue y pues ahora sí ya tengo indicados hasta dónde llegaría cada uno de mis vértices. Como recordemos, todos mis vértices van al mismo vértice o al mismo centro donde se juntan, entonces quiere decir que simple y sencillamente pues hay que trazarlos hacia allá. Hay que llevar todas las líneas hasta el punto vértice que pues yo ya tengo indicado desde que tracé la primer generatriz. ¿Sale? Y todos van a llegar hasta este punto. ¿Ok? Bueno, pues con eso ya tendríamos desarrollado toda la envolvente, todo el volumen. ¿Ok? Ahora lo que faltaría es encontrar los puntos de la figura. Entonces, ¿cómo voy a medir estos puntos? Bueno, recordemos que en mis generatrices que están en verdadera magnitud, yo ya ubiqué dónde quedarían estos puntos. Entonces la distancia que yo tenga de cada uno de los puntos es la distancia que voy a tener en el desarrollo. Por ejemplo, punto A o generatriz A. Bueno, aquí la tengo en verdadera magnitud. Desde aquí está el punto A y la altura del punto 1 es esta que tengo aquí. Entonces con el compás la mido y voy a transportarme acá en donde con el compás voy a trazar hasta aquí. Ok, hasta ahí llega. Este es punto 1. Mido al siguiente punto número 2, el cual se encuentra en el punto B.
Vengo con el compás, pongo centro aquí, abro compás, bueno, lo tengo abierto con la medida del punto 2 y trazo. Y luego el C, el punto 3, y luego el D, el punto 4, y luego el E, el punto 5, y luego A, punto 6. ¿Sale? Y con eso, pues ya tendría todos los puntos. Bueno, le puse 6, pero no, aquí es 1. Acuérdense que se repite, punto 1. ¿Ok? Y ya con eso tendría todos los puntos. Ya simplemente, pues es unirlos. Y esa es la figura, o en este caso, la recta que estará sobre la superficie del desarrollo. A la hora que yo genere mi desarrollo ya en un volumen, en un envolvente, pues esta línea quedará en cada uno de los lados. Recordemos, la línea no queda regular como lo veo aquí. Muchas veces se confunden o pretenden o quieren que la línea quede así en diagonal, así bien bonita. No queda así, porque acuérdense que la inclinación que tenemos de cada uno de los planos, o en este caso de las caras, pues está variando. Entonces esa es la variación que yo tengo aquí, en donde viene una cara, vienen otra, vienen otra, vienen otra, pero a la hora de formarlos yo ya lo voy a poder ver exactamente como lo estoy viendo aquí. ¿Sale? Entonces con eso ya tendría la figura. ¿Qué es lo que me falta? Último, pues poner la tapa, en este caso la base. ¿Ok? Y recuerden, esta base pues es la directriz que está en verdadera magnitud. ¿Y cuál es la directriz que está en verdadera magnitud? Pues ya lo habíamos dicho, esta es esta misma. ¿Sale? Entonces yo necesito nuevamente formar mi pentágono en este lado apoyado en uno de los lados del desarrollo. ¿Cuál? El que ustedes quieran. Si yo lo estoy apoyando en BC, pues nada más a la hora de generar la figura va a ser CE, ED, DA y AB. ¿Ok? Esa sería la figura. Ahora, si ustedes lo apoyan, no sé, aquí en DE, pues sería lo mismo. Ustedes hagan el pentágono, ¿sí? De manera regular. Y los puntos es lo único que va a variar. Hagan de cuenta que lo giré. Entonces va a ser E. Y luego va a ser punto A de este que tengo acá. Y luego punto B, punto C. Y ahí está D, E. ¿Ok? Es lo único que cambia. Pero la figura es la misma. Recuerden, simple y sencillamente hay que saber dibujar el pentágono. ¿Sí? Si no tienen idea de cómo dibujarlo, acuérdense, es un pentágono, puede ser circunscrito, en donde está en base a un círculo, es de la forma más fácil, o simplemente con trazos del compás. ¿Sale? Hay que ver ese procedimiento. Entonces, pues básicamente ese es el procedimiento que necesitamos para hacer el desarrollo. Ya con eso, pues quedaría completo mi desarrollo. ¿Sale? Entonces, pues mi lámina pues quedaría precisamente con todos los elementos que podemos observar, en donde veo la montea con sus proyecciones y tengo todo el procedimiento que busqué o que utilicé para obtener la verdadera magnitud de los elementos, y pues me quedaría mi desarrollo de esta forma. ¿Ok? Entonces vamos a ver nada más lo más importante, visibilidad. Recuerden que aquí en este tipo de ejercicios sí es muy importante dejar en claro cuál es la visibilidad. ¿Por qué? Porque al ser una figura volumétrica, hay elementos que están por enfrente y hay elementos que están por detrás. Entonces, cuando yo quiero trazar la visibilidad, pues simple y sencillamente necesito especificar qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve. ¿Sale? Para este caso, ¿cuál es lo que no se ve? Bueno, recordemos nuestras vistas. Si yo analizo mi vista en planta para poder reflejarlo en alzado, pues recuerden que yo estoy viéndolo completamente de frente, ¿sí? Mi vista es así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que yo veo, pues es esto, 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 ¿sí? De la base. Y luego, de la altura, pues sí alcanzo a ver el vértice. Y por consiguiente alcanzo a ver las generatrices que van al vértice. Quiere decir que todo esto en el alzado, o sea, allá arriba, yo lo estoy viendo. Y de la figura, pues estaría viendo esto. Porque es lo que está enfrente. Entonces, todo esto que está acá atrás, esto que está aquí atrás, en el alzado no lo vería. Solamente vería lo de enfrente. Y ustedes pueden hacer el ejercicio. Desarrollen la maqueta de esto y pueden posicionarla como lo tenemos aquí y se van y se van a dar cuenta de lo que es visible y de lo que no es visible.
¿Sale? Entonces, eso es simple análisis. En planta, pues no hay mucho problema, como lo estoy viendo desde arriba y es una figura que va hasta una figura de punta. Quiere decir que aquí sí se ve todo, ¿sí? Si se fijan, desde el punto vértice no estorba nada. Y luego bajo, aquí está el dibujo de la figura, no estorba nada. Y luego bajo y aquí está la base, no estorba nada porque se va abriendo, ¿sale? Entonces acá en alzado, pues ya entendiendo lo que les dije de la visibilidad, quiere decir que los que no se verían, pues sería la generatriz E con su respectiva nomenclatura y el punto 5, ¿sí? Que es el que va hacia la generatriz E. ¿Ok? Entonces vamos a ver el resultado de eso, de la visibilidad, para que quede mucho más claro. Muy bien, y aquí tenemos el resultado de la visibilidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos va a variar? Como se los dije, lo único que va a variar es en el plano vertical, en la vista frontal, porque es donde sí tenemos elementos que están ocultos, que se están tapando por la misma figura, pero en planta no. Entonces en planta, pues yo veo la base, yo veo la línea que está dibujada sobre la superficie y veo cada una de las caras que terminan en su vértice. No hay ningún problema. Pero en el alzado, ahí sí no estoy viendo la generatriz E porque es la que está atrás de la figura y no estoy viendo el punto 5. ¿Ok? Si se fijan, no está la generatriz E, no está la nomenclatura E y no está el punto 5 porque está tapado. Aquí ya nos estamos imaginando que es un elemento sólido. Ahora, si yo le pusiera colores a las caras de la superficie, pues también veríamos que hay dos caras que no se ven, ¿sí? Todas estas tres caras sí se ven, pero estas dos caras estarían por detrás, entonces esas caras tampoco se verían, ¿ok? Si en dado caso diferenciáramos cada una de las caras. Aquí pues no hay necesidad, al quitar la generatriz, pues ya aparente que es esta cara y esta cara la que veo, o sea, esta y esta. Y estas dos son las que no se ven, así es de que no tengo por qué indicarlas. ¿Ok? Entonces así quedaría la visibilidad de este elemento. Ahora vamos a ver por último un elemento tridimensional para poder observar esta figura, poder manipularla y verla desde diferentes puntos de vista para que puedan entender exactamente cómo es que vemos esta figura. ¿Ok? Así es de que vamos a ver eso. Ok, entonces aquí tenemos la figura que en este caso pues es una vista en planta en donde estoy viendo la directriz que es mi pentágono, o sea la base, estoy viendo el vértice, la punta de la pirámide y estoy viendo cada una de las generatrices que van pues a este vértice, ¿sí? Los cuales pues me están generando cada una de sus caras de la figura y me están generando, o en este caso también puedo observar la línea que se está dibujando alrededor de la figura. ¿Ok? Entonces ahora sí, yo puedo girar hacia una vista vertical para que puedan observar cómo es que estas dos caras junto con esta superficie, perdón, esta generatriz y estas líneas se ocultan y quedan tapadas por la misma figura. ¿Sale? Entonces ahí está. Si se fijan, solamente veo tres caras, no veo la que está por detrás. Si yo lo hiciera translúcido, ahí está. Pero está por detrás esta línea, esta generatriz que es la E. Si yo lo hago sólido, pues ya no lo alcanzo a ver. ¿Sale? Entonces así podemos analizar la figura en donde si yo me voy para acá, bueno, pues puedo observar, acá está la generatriz que no se ve. Si yo lo girara de posición, por ejemplo si yo me voy a un plano lateral, pues a lo mejor lo vería de este lado y lo que no veo es la otra de atrás, las otras caras de acá. Entonces todo va a depender del punto de vista que tengamos de la figura para poder entender qué es lo que es visible y qué es lo que se ocultaría. ¿Sale? Entonces ahí están, vista en alzado, vista en planta. ¿Ok? Y bueno, pues eso sería todo por la clase de hoy. Espero que haya quedado claro. Si tienen alguna duda, no duden en dejarme un comentario. Y ya saben, los invito que si tienen algún ejercicio en particular, mándenmelo y puede ser que en el próximo video sea uno de sus ejercicios. Así es que gusto saludarlos, que estén muy bien, cuídense y nos vemos pronto.